Bueno, les presentaré entonces mi línea del tiempo sobre la historia de la guitarra. Tenemos que en el material que nos enviaron nos decían que pues, no hay como tal eh, un instrumento que se conozca tiempo mucho, mucho atrás como el ancestro de la guitarra. Mas, sin embargo, tenemos que a lo largo de la historia se presentaron lo que conocemos hoy como las arpas, que son las que propiciaron los instrumentos de cuerda. Y en realidad la primera aparición de lo que conocemos hoy como la guitarra la tenemos con la introducción del oud o el laúd árabe, que se fue aproximadamente en 711 después de Cristo en España con presencia musulmana, porque era un instrumento que se conocía en esos países. Y este pues influyó directamente en los instrumentos de cuerda que se conocieron en Europa, pues porque empezaron a aportar lo que es la estructura y la forma de la caja que resuena con las cuerdas, lo que es el mástil, aunque este mástil, como podemos ver acá, es un mástil completamente distinto al de la guitarra, y pues lo de las técnicas de pulsaciones que hoy en día conocemos. Ya después, en el siglo XII y XIII aproximadamente, em, pues se empezó a conocer un poco más un ancestro de la guitarra como la vihuela y más el laúd que ya conocíamos. Eran dos instrumentos que estaban muy arraigados sí, pues como en el entorno de esa época. Fueron los que originaron la técnica de las pulsadas en las cuerdas en el mundo hispano y europeo. Esas fueron las bases que hoy se adoptan de las técnicas de afinación, construcción y reinstalación que conocemos hoy en día con la guitarra. En el siglo XVIII, ya un poco más adelante, empezamos a conocer lo que es la guitarra latina y la guitarra morisca. Estas aparecieron durante la Edad Media y fueron pues muy importantes porque fueron las que le dieron la identidad europea a este instrumento y fue el que hizo la transición a lo que conocemos hoy en día. Y tenemos aquí la guitarra morisca, que es la de aquí, la del lado derecho, que era un poco de la influencia árabe, con un cuerpo un poco más ovalado. Y lo que conocemos como la guitarra latina, que es de una forma un poco más estilizada y más cercana al diseño. En el siglo XVI, aquí, perdón, aquí era el siglo XIII, aquí en el siglo XVI, tenemos que se adicionó el quinto par de cuerda. Esto lo que permitió fue ampliar la tesitura y tener la posibilidad de tener piezas un poco más armónicas. Pues según Alves, este modelo se volvió extremadamente popular en España, en Italia y Francia, o sea, en toda Europa, y fue la que favoreció el desarrollo del rasgueo, consolidando así la guitarra como dominante en la música doméstica europea de la época. Bueno, entonces tenemos que esta pues desarrolló un poco más la construcción de lo que conocemos hoy en día y estableció la familia de las cuerdas de 5 cuerdas paralelas. Esto fue pues un poco la proyección que se tenía lo que conocemos hoy en día con la guitarra. En el siglo XX, perdón, en el siglo XVIII, tenemos entonces que ya se hizo un poco más aproximaciones con un mástil un poco más largo. En esta se consolidó una geometría un poco más estable de 6 cuerdas individuales con base que ahorita en la guitarra moderna. Al mismo tiempo, pues se perfeccionó su construcción para un poco mejorar el volumen, la proyección y la ejecución. Se sustituyó las guitarras con doble orden de cuerdas a una orden de cuerdas simple, aportando un poco más de claridad y precisión en la estructura de la guitarra clásica. En 1850 se estableció el modelo estructural moderno. Entonces aquí ya podemos ver que su mástil es más largo, tenemos las 6 cuerdas, el cuerpo ya es a lo que conocemos y esto lo que hizo fue revolucionar un poco lo que es la guitarra clásica con una caja, lo que ya decíamos, de mayor tamaño, abanicos de refuerzo en la tapa y uniones internas más eficientes. Esto mejorando la sonoridad, proyección y la estabilidad de la guitarra. A finales del siglo XIX tenemos que Francisco Tarrega empezó a marcar un estándar técnico y didáctico en las escuelas de guitarra clásica, empezó a desarrollar técnicas pedagógicas que definen la técnica moderna, como son los rasgueos, el plectro, las articulaciones, la posición de la mano y lo que es el control de la armonía. Esto amplió el repertorio para la guitarra clásica a través de transcripciones y obras originales que se tenían en esa época, y esto empezó a influenciar a las generaciones pues, de los intérpretes de este instrumento. En el siglo XX tenemos entonces la aparición de la guitarra eléctrica. Este modelo, primer modelo, fue un poco un modelo que se llamaba tipo sartén. Entonces esto se hizo con la necesidad de obtener un mayor volumen en conjuntos musicales y esto impulsó pues que el desarrollo de la amplificación eléctrica en la guitarra fuera una innovación y transformó completamente el papel porque incorporó también timbres distintos y nuevas dinámicas en la armonía. Gracias a esto pues se pudo la guitarra proyectar a escenarios distintos y adaptarse a estilos que exigen mayor potencia sonora sin perder esta claridad en la ejecución. En 1950 y 54 tenemos que ya se empezó a evolucionar a una guitarra un poco más construida, con cuerpos sólidos, con mástiles un poco más modernos y diversidad pues, de colores y timbres. Esto facilitó que se pudiera consolidar los blues, el rock y el jazz
y permitió que se pueda diseñar configuraciones de electrónica un poco más distintas en cuanto a la guitarra clásica. Luego tenemos en 1980 que se dio los avances tecnológicos y de construcción de precisamente de la guitarra eléctrica. Entonces teníamos que en esta época era una innovación tecnológica y empezó a surgir las guitarras como con más precisión electrónica y mayor adaptabilidad. Esto mejoró pues la afinación, los diseños de puente y el hardware, que aumenta la estabilidad y la precisión de la afinación. Y pues en cuanto a sus diseños, pues cambiaron mucho a lo que conocemos ahora, con mástiles que permiten mayores estilos técnicos, mucha más rapidez en la ejecución y mayor estabilidad en diferentes escenarios.